Retomamos los estudios que estamos teniendo sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos tenido algún parón este verano para ver otro tipo de textos, de pasajes, pero retomamos ahora Hechos de los Apóstoles. Es el quinto estudio que vamos a tener hoy, quinto domingo, y vamos a leer los primeros 13 versículos del capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Mientras lo vais buscando y vamos recordando un poco lo que sucedió en el capítulo 1. Dice el versículo 4 que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Dice más adelante, eran como 120 en número. Hechos capítulo 2, versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de monstruos. Dice el versículo 1, comienza el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés. ¿Qué es este día? ¿Qué significa Pentecostés? Bueno, Pentecostés significa quincuagésimo, es decir, 50 días. 50 días después de la Pascua. 50 días después de la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de Pentecostés también recibe en las Escrituras otros dos nombres, quizás más usados, más utilizados en el Antiguo Testamento, porque este concepto de Pentecostés era relativamente nuevo aquí, pues proviene del griego. El otro nombre que tenía la fiesta de Pentecostés es Fiesta de las Semanas. ¿Y por qué se llama así? Porque ocurría una semana de semanas después de la Pascua. ¿Qué es una semana de semana? 7 semanas. Si recordamos las tablas de multiplicar, 7 por 7, 49. Como era el día siguiente, 50. Tenemos aquí los 50 días. El otro nombre que recibía la fiesta de Pentecostés también era fiesta de la cosecha, fiesta de las cosechas, donde se presentaban a Dios las primicias de la cosecha, es decir, los primeros frutos en agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas. Dice Levítico 23:15: y contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida,
7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Deuteronomio 16:9. 7 semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y dice después, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Así pues, ya sabemos más o menos lo que significaba el día de Pentecostés. No vamos a detenernos mucho más por falta de tiempo. Sigue diciendo este versículo 1 que estaban todos unánimes juntos. ¿No os parece mucha repetición? ¿No os parece mucho énfasis? Todos unánimes juntos. Es una frase muy fuerte, una frase que recalca mucho la idea. Hemos leído en el capítulo 1 que eran como 120 en número los que estaban allá en aquel aposento alto. Y Lucas quiere destacar, y mucho, que estaban todos, no solo los 12, estaban todos, los 120. Todos los creyentes, los 120, y estaban unánimes, y estaban juntos, estaban unidos, estaban cercanos unos a otros, en aquel lugar que se menciona también en el capítulo 1, el aposento alto, un lugar grande en el cual pudieran estar todos más o menos cómodos. Si Pentecostés hemos dicho que son 50 días, y el capítulo 1, versículo 3 dice que Jesús se apareció durante 40 días, hasta que ascendió, y hacemos otra cuenta más, 50 días menos 40, 10. Pues 10 días son los que pasaron desde la ascensión de Jesús, desde que Jesús le dijera recibiréis poder de lo alto, hasta que llega el Espíritu Santo en el pasaje que estamos leyendo hoy. 10 días, los cuales estos 120 hermanos estaban todos unánimes juntos, todos unánimes juntos. Un mismo sentir, un mismo sentimiento, una misma esperanza en la promesa de Jesús 10 días atrás. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso nos toca saberlo, pero recibiréis poder de lo alto. Eso sí. Y ahí estaban esperando a recibir ese poder que Jesús les había dicho. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y de repente, en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 10 días después de la ascensión de Jesús, 10 días esperando, unánimes, orando, y de repente sucede esto. De repente se cumple la promesa de Jesús de que iban a recibir poder de lo alto. Ese de repente es cuando Dios quiere y como Dios quiere. ¿Y cómo quiso Dios? Pues quiso que viniera del cielo un estruendo fuerte, como de un viento recio, un ruido muy muy fuerte, que vino de arriba, que vino del cielo, y que llenó todo el aposento alto donde estaban allí reunidos. Un ruido que, como veremos más adelante, se oyó en toda Jerusalén y causó confusión en la gente de la ciudad. La llegada del Espíritu Santo, hermanos, no pasó desapercibida, sino que se hizo oír, se hizo notar. Dios quería que lo que iba a enviar a los creyentes por primera vez en la historia se oyera a base de bien, un estruendo fuerte, como de viento recio. Y ese sonido
que la gente oía, Dios quería que supiera que venía de arriba. Era un ruido que venía del cielo y que era algo sobrenatural. Versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Antes un viento, un estruendo como de un viento recio, ahora lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Años atrás, Juan el Bautista había dicho en Mateo 3:11: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego, dijo Juan el Bautista años atrás que iba a suceder. Y ahora tenemos Espíritu Santo y fuego, cumpliéndose también las palabras de Juan el Bautista. Cuando Dios dio las tablas de la ley a Moisés, dice Éxodo 19 que hubo truenos, relámpagos, nubes y un sonido de bocina muy fuerte. Dice, por ejemplo, el versículo 18 del capítulo 19 de Éxodo: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El fuego representa muchas veces en las Escrituras la ira de Dios, la justicia de Dios, la corrección de Dios, porque Dios es fuego consumidor. Pero también el fuego es símbolo de la presencia de Dios y de la protección de Dios hacia su pueblo. El fuego no solamente quema, el fuego no solamente purifica, el fuego no solamente quita las impurezas, sino que el fuego también sirve de iluminación, de guía, pues da también luz. Años atrás hemos estado viendo la vida del profeta Elías y aquel suceso maravilloso en el Monte Carmelo, ¿recordáis? Con aquellos profetas de Baal y de Asera y todo el pueblo allí reunido. Y aquellos holocaustos que estaban mojados con agua, y cómo Elías se acerca y ora y pide a Dios. Y cae fuego consumidor del cielo que consume todo el holocausto. Todo el pueblo gritaba allí: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Todo el pueblo postrado a tierra. Háblale hoy día a un judío piadoso sobre lo que significa, sobre lo que implica que Dios es fuego consumidor, y se le pondrán los pelos de punta solamente de decir esas palabras, de escuchar esas palabras. Dios es fuego consumidor. En este caso, el fuego que viene no es un fuego consumidor, no es un fuego de la ira de Dios, no es un fuego que consume y que quema, sino que es un fuego que ilumina y que guía. Esos 120 habían creído en Jesús, habían creído que era el Cristo, que era el Hijo de Dios, habían creído que había venido al mundo a salvar a los pecadores, habían creído que dio su vida por los pecados, siendo Dios, siendo el Creador, habían creído que había resucitado y habían creído que había ascendido y que estaba a la diestra de Dios. Eran personas que alababan a Dios, personas que perseveraban en la oración, personas que estaban todos unánimes juntos. Y ahora Dios les enviaba esas lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los 120. Y todos los 120 recibieron la promesa. Todos lo estaban haciendo bien. Un fuego que les dio ánimo, que les dio fuerza, que les dio fe para todo lo que tenían que hacer. No es que ya hubieran terminado con su cometido, era el principio prácticamente. Y no todo lo que les esperaba era bueno, al contrario, en la mayoría de los casos, humanamente hablando.
Y si antes habían tenido miedo, si antes se habían estado escondidos, si antes incluso habían negado a Jesús, y si antes en la cruz estaban todos escondidos, o casi todos escondidos, ahora, a partir de ahora, ya no había forma de pararlo, ya no había forma de callarlo, ya no había forma de detenerlo. Como veremos, si Dios lo permite, en sucesivo domingo. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. De nuevo la palabra todos. Hemos leído en el versículo 1, todos unánime juntos. Versículo 2, llenó toda la casa donde estaba. Versículo 3, asentándose sobre cada uno de ellos, es decir, sobre todos. Y ahora de nuevo en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los 120. No 119, no, los 120. Los que estaban allí. Eran como 120, los que fueran. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, todo aquel que es cristiano, todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que ha creído en Jesús como Salvador y Señor de su vida, tiene el Espíritu Santo. Y aquel que no tiene el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9, dice el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que no tenga el Espíritu Santo no es de Cristo. El que sí tiene el Espíritu Santo, sí es de Cristo. La tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo, desciende y mora en cada uno de los creyentes desde aquel día. Y formamos parte del mismo cuerpo, no un cuerpo que hayamos hecho nosotros, no un cuerpo que sea nuestro, no un cuerpo que seamos nosotros los protagonistas, no, el cuerpo es de Dios. Desde ahora, el Espíritu Santo ya no estaba con ellos. Desde ahora, el Espíritu Santo ya no estaba sobre ellos. Desde ahora, el Espíritu Santo estaba en ellos. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Puede incluso resultar difícil de entender, como luego veremos en un versículo en alusión a Simeón, y veremos la diferencia. Ahora el Espíritu Santo está en ellos, el Espíritu Santo está en nosotros. No es lo mismo estar con ellos, no es lo mismo estar sobre ellos que estar en ellos, dentro de ellos. Desde este día de Pentecostés, el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. Está dentro de cada uno de los que estamos aquí, de los creyentes. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. 1 Corintios 6:19, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No está con vosotros, no es que te esté ayudando, no es que te esté guiando, no es que esté sobre encima tuya, no, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hermano, dices, ¿no sabéis? ¿Ignoráis? El Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y quizá esto le puede resultar raro a algún recién convertido, a alguna persona más joven, pero el templo
en el Antiguo Testamento, era un lugar que representaba la casa de Dios, un lugar que representaba que Dios estaba allí, y la gente iba allí a ofrecer sacrificio, porque era la casa de Dios. No hay más que ver los pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo el énfasis que tiene el rey David con hacer casa a Jehová, hacer casa a Jehová, hacer casa a Jehová, la cual no pudo hacerla él, porque él era un hombre de guerra, un hombre de sangre, y terminó su hijo Salomón, lo hizo su hijo Salomón, el templo. Y si nosotros somos ahora templo del Espíritu Santo, significa que Dios Espíritu Santo mora en nosotros, no con nosotros, no sobre nosotros, en nosotros. Efesios 1:13 dice así el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Luego más adelante en el capítulo 4 también sigue hablando esto del sello, el sello del Espíritu Santo. Y este sello indica propiedad. Este sello indica quién es el dueño. Y somos de Dios, hermanos, porque estamos sellados. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Cada uno de los creyentes tenemos el sello del Espíritu Santo. Y este sello garantiza vida eterna con Él. Como hemos visto esta mañana, se os ha recordado. El sello garantiza, lo garantiza, vida eterna con Él. Es un sello que te dice que no hay nada, ni hay nadie que te lo pueda quitar. Nadie te puede borrar ese sello. Es un sello que no se borra, es un sello que no se pierde, es un sello que no se quita. Es un sello que es para siempre. Y cuando llegue el día de nuestra partida, cuando Dios quiera, iremos con Él, porque somos de Él. Lo dice el sello del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, se produjo algo milagroso también. Hemos dicho el estruendo del cielo, hemos dicho lenguas como de fuego repartidas, y se asentó sobre cada uno de los 120, y ahora todos empezaron a hablar en lenguas. Pero no confundamos, aquí no son las lenguas inteligibles que pueden aparecer en otros pasajes de las Escrituras como en Corintios. No es el don de lengua. Aquí dice que estaban hablando en otros idiomas, conocidos, idiomas concretos, porque los que estaban allí, judíos de otros sitios que veremos ahora, los entendían y decían: no están hablando en nuestro idioma, nuestra lengua natal. Los conocían. Empezaron a hablar otros idiomas que los entendían perfectamente las personas que estaban allí. Y ahora vamos a ver los versículos 5 al 13 como un grupo junto. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Había 3 grandes fiestas de peregrinación a Jerusalén. 3 grandes fiestas que aquellos que por lo menos vivieran en un radio inferior a 30 kilómetros de Jerusalén tenían que ir las 3 veces al año, sí o sí. Los que vivieran más lejos, que procuraran ir al menos una vez al año, y si no, por lo menos una vez en la vida tenían que ir una peregrinación a Jerusalén.
Las tres grandes fiestas son la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, que la acabamos de ver, también llamada fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha, que se produce ¿cuándo? 50 días después de la primera, de la Pascua. Y la tercera gran fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Tres grandes fiestas de peregrinación. Y este día de Pentecostés, Jerusalén estaba llena de gente. Había muchísima gente. Aquí se han enumerado de los lugares en los cuales estaban. Y que por falta de tiempo no vamos a poder detenernos en cada uno de los sitios en los cuales se menciona. Dice el autor que había judíos de todas las naciones bajo el cielo. Una forma de generalizar, de decir que estaban prácticamente de todos los judíos dispersos por todo el mundo, o el mundo conocido, habían ido hasta allí. Y estos judíos eran varones piadosos. Varones piadosos. Como digo, versículos 9, 10 y 11 se menciona todos los lugares en los cuales estaban allí. Esto de varón piadoso se dice en las Escrituras a menudo. Así, por ejemplo, Lucas 2:25, que hemos dicho antes del caso de Simeón, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Acordáis que dijimos antes? Ya no más, ni sobre él, ni con él. Ahora es él, los creyentes. Pues antes estaba el Espíritu Santo sobre él, sobre Simeón, varón justo y piadoso. Hechos capítulo 8, versículo 2. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hechos 10:1. Novedad, un gentil piadoso, un centurión romano además, un hombre militar, un hombre de guerra. Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 22:12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Todos estos piadosos, los que estaban en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, varones piadosos, Simeón, Ananías, los que enterraron a Esteban, Cornelio y más casos que hay, eran personas que temían a Dios, que querían a Dios, que obedecían su ley, obedecían su palabra. Se cree que en esta fiesta de Pentecostés podía haber la misma gente, o más todavía, que en la fiesta de la Pascua. La misma o incluso más. ¿Por qué incluso más? Porque al ser 50 días después de la Pascua, ya estamos en mayo, junio, había mejor tiempo, se podía viajar mejor y había más gente que la Pascua. O sea, estaba Jerusalén, la ciudad estaba llena de gente que habían venido de todos lados y además eran varones piadosos. Y estos escuchan un gran estruendo, un gran ruido del cielo, y a continuación escuchan a muchas personas hablando en su idioma. Un idioma que no es común, un idioma que no era ni el hebreo ni el arameo, un idioma que se hablaba quizá en un lugar muy muy lejano. Y encima esas personas iban alabando y glorificando y contando las maravillas de Dios. Y se preguntan: ¿no son galileos? ¿No son estos galileos? El caso es que los identificaron como galileos. Acordaros que en Israel había tres grandes regiones: Judea al sur con Jerusalén, Samaria en el centro y Galilea al norte. Los reconocen.
no son estos galileos. Parece ser que el acento de un galileo era diferente. Una persona de Jerusalén consideraba a un galileo como una persona bruta, torpe, inculta, y lo trataban con menosprecio. Eran como inferiores. El galileo era inferior a uno de Judea. De hecho, cuando Pedro niega a Jesús, allí le dicen: sí, tú eres galileo, por tu forma de hablar. Por la forma de hablar reconocen que era galileo. ¿Cómo es posible entonces que este grupo de galileos incultos sepa hablar también otros idiomas, algunos muy lejanos, y estén glorificando a Dios de esa manera? Estaban atónitos, confusos, maravillados, perplejos. Lo dice aquí varias veces en las Escrituras. Otros, los que no entendían esos idiomas, pensaban que estaban borrachos. Dice al final: están llenos de mosto, han bebido vino, están hablando cosas que no entendemos. ¿Qué estarán diciendo si son de Galilea? Para terminar, unas aplicaciones y unas conclusiones prácticas para nuestra vida, y no van a ser cortas, van a ser un poco largas. Son 6 aplicaciones, 6 conclusiones. La primera, hermano, es difícil explicar con palabras lo que pasó ese día en Pentecostés. Es difícil explicarlo, es difícil incluso visualizarlo, lo que realmente ocurrió allí. También es difícil explicar, estudiar y definir el Espíritu Santo de una manera teórica y de una manera académica. Es complicado. Hermanos, lo realmente importante no es explicar, estudiar y definir de manera teórica el Espíritu Santo, que está bien estudiarlo, por supuesto, hay que estudiar la palabra de Dios, está bien, pero lo realmente importante es vivirlo, es sentirlo, es dejar que el Espíritu Santo actúe en tu vida. Lo importante es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida, lo que hace en tu iglesia, lo que hace en nuestras vidas. La segunda conclusión, la segunda aplicación, es que este día tan importante de Pentecostés se cumple la promesa de Jesús: yo edificaré mi iglesia. Y permitidme si repito esto que ya he dicho varias veces: lo que no dice y lo que sí dice. Estas palabras de Jesús. No dice: yo edificaré tu iglesia. Tampoco dice: tú edificarás mi iglesia. Y mucho menos dice: tú edificarás tu iglesia. Lo que el Señor Jesús dice es que yo edificaré mi iglesia. La iglesia, hermanos, es de Cristo. Y el que edifica la iglesia es Cristo. El que edifica la iglesia es el Dios Todopoderoso. Es Jesús el que está sentado en el trono, el que tiene todo el poder y el que tiene todo el control sobre todas las cosas. Y es la tercera persona de la Trinidad, la que asume ahora las funciones de Cristo en la tierra. Desde este maravilloso día de Pentecostés, conduciendo y guiando a la iglesia en base a su palabra, en base a las Escrituras. Y por eso es tan importante, o son tan importantes, las Escrituras para nosotros. Y por eso decimos tanto que es nuestra norma suprema de fe y conducta, aquella frase que tanto repetía nuestro querido hermano Pedro Ecler. La iglesia no es el resultado de la acción de los hombres, y si me permití la expresión, no es ni siquiera resultado de la creación de los apóstoles.
La iglesia no es gracias a los apóstoles, la iglesia es gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Ellos, los apóstoles, fueron revestidos por el Espíritu Santo, pero según la santa y soberana voluntad de Dios, que es el que los fue guiando en todo momento. Si volviéramos a leer el capítulo 1 de este precioso libro de Hechos de los Apóstoles, que nos muestra desde la ascensión de Jesús hasta el día de Pentecostés, o incluso antes, si leyéramos el último o los dos últimos capítulos de cada evangelio, desde que Jesús resucita, vemos que no hay nada que haga el ser humano, no hay nada que hicieran ellos, no hay nada que hicieran los discípulos. Si acaso, y no es poco, lo que dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Con las mujeres, con María, las madres de Jesús, y con sus hermanos. También podríamos decir, bueno, también hicieron lo de nombrar sucesor de Judas. Pero no es que tampoco fue idea de Pedro, sino que se hizo para que se cumpliese la Escritura, como él mismo dice, como Pedro mismo dice. Y además no lo eligieron ellos, se echó a suerte, y fue Dios el que eligió. Hermanos, la iglesia no nace por iniciativa de Pedro, la iglesia no nace por iniciativa de los apóstoles, ni por iniciativa de otro hombre. La iglesia no se edifica por nuestra iniciativa, ni por la de otro. Yo edificaré mi iglesia. Y es por eso que nadie ni nada la ha podido detener en estos 2000 años de historia, y no hay nada ni nadie que la pueda detener. ¿Por qué? Porque es de Cristo la iglesia. Es Dios Padre quien envía a Dios Hijo a morir por nosotros. Es Dios Padre quien envía ahora a Dios Espíritu Santo para que more en los creyentes, dentro de los creyentes, porque somos templo del Espíritu Santo. Y es a partir de aquí, a partir de este día, cuando se puede hablar de iglesia como tal, a partir de la llegada del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. Tercera conclusión, tercera explicación. Esta frase del versículo 2, y de repente vino del cielo, es más importante de lo que podemos pensar. Si yo os pregunto, ¿cuándo envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Cuándo lo envió? Cuando Dios quiso. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo lo marca el Dios soberano. Y Dios Padre envió a su Hijo cuando Él quiso. Cuando vino el cumplimiento puesto por Él, para que viniera a la tierra, naciera pobre en un pesebre, allá en Belén. Cuando envió Dios al Espíritu Santo, cuando Él quiso y como Él quiso. Y Dios quiso que fuera a los 10 días desde que Jesús había ascendido. Dios quiso que fuese en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando Jerusalén estaba llena de gente de todas las naciones. Dios quiso que aquellos galileos que tenían pensado volver a su tierra, no, quedaros en Jerusalén hasta que yo lo diga, porque tenía que ser allí, en Jerusalén. Dios quiso que fuera de repente, y de repente, no fue anunciado, y de repente. Y Dios quiso que fuera como hemos visto hoy, con estruendo, como de viento recio, y como con lengua de fuego, repartida y asentándose por cada uno de ellos. Hermanos, ¿sabemos cuándo volverá el Señor Jesús de nuevo? ¿Cuándo será?
La respuesta es la misma. Cuando Dios quiera. Y volverá ¿cómo? De repente. Como ladrón en la noche, para recoger a su iglesia. ¿Y qué nos dice a nosotros el mismo Jesús sobre esto? Que estemos preparados, que estemos velando, que estemos orando. Tal y como estaban estos 120 allí en el aposento. Todos unánimes, juntos. Hermano, ¿estás preparado? ¿Estás velando? ¿Estamos preparados, iglesia de Benecer, de Cayo Orfila? La cuarta conclusión, la cuarta aplicación. Alguno puede pensar, bueno, yo me he convertido. De hecho, me convertí hace 50 años. Otro, bueno, yo me convertí hace 30, hace 20, hace 10 años, hace 5, el mes pasado. Y no hubo estruendo como de viento recio, ni vino ninguna lengua de fuego, se asentó sobre mí. Y mucho menos he aprendido idiomas. Y mucho menos se ha maravillado la gente de Linares conmigo. Mi conversión ha sido muy normal y no ha habido ningún milagro. Pero hermano, es que esto no depende de lo que tú quieras o de lo que tú creas. Esto no depende de cuáles sean tus expectativas. Hemos mencionado antes a Elías en el Monte Carmelo. Recordamos otro pasaje de Elías, allí en el Monte Horeb, en el Monte de Dios, en una cueva, que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, porque han matado a tu hijo, yo he quedado. Y Dios le dice, sal fuera. Y Elías sale fuera de aquella cueva. Y vino un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Luego vino un terremoto. Después del terremoto un fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Recordáis dónde estaba Dios? Lo normal, lo lógico, es que Dios esté en ese gran viento que rompe montes y quiebra peñas. Lo normal es que Dios esté en ese terremoto, en ese fuego. No, ¿dónde estaba Dios? En el silbo delicado y apacible. Dios puede actuar con gran poder cuando Él quiera, como sucedió aquí, milagrosamente. Y Dios puede actuar de una manera, digamos, más tranquila, más normal, como puede ser nuestra conversión. En quinto lugar, hermano, no nos centremos en el milagro. No nos centremos en que hablaban otros idiomas de manera milagrosa. Lo importante fue que recibieron el Espíritu Santo y que alababan y glorificaban y contaban las maravillas de Dios por Jerusalén. Eso es lo importante. No es lo importante cómo se hizo, sino que lo importante es lo que se hizo, alabar a Dios. Hermano, ¿cuál es tu disposición para venir esta mañana? ¿Cuál es tu disposición? ¿Vienes a alabar a Dios, a glorificar su santo nombre, a darle la gloria y la honra que Él solo merece? ¿O vienes pensando en cosas inútiles, cosas secundarias, cuestiones de forma, cuestiones si el predicador me gusta más o me gusta menos? ¿Cuál es tu disposición a venir en esta mañana? Cuando estas personas fueron llenas del Espíritu Santo, salieron del aposento alto, alabando y glorificando a Dios de corazón en otros idiomas.
El Señor Jesús dice en Juan 4, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por último, sexta conclusión, sexta aplicación, y ya vamos terminando. Hermano, debemos de entender que el culto lo debe dirigir el Espíritu Santo. El culto, nuestro culto, debe ser dirigido por el Espíritu Santo, no por nosotros. Cuando el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo dirige nuestra familia, cuando el Espíritu Santo dirige nuestra iglesia, cuando el Espíritu Santo dirige nuestros cultos, la alabanza será la correcta, la adoración será la correcta, las oraciones serán las correctas, la exposición de la palabra será la correcta. Si venimos con otra disposición, el culto no será dirigido por el Espíritu Santo y todo lo anterior no tendrá validez. Necesitamos, hermanos, depender del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, lo cual es diferente a tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo tenemos, pero necesitamos cada día ser más y más y más llenos del Espíritu Santo. Ya veremos también en sucesivos domingos, por ejemplo en Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 11:24, hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos de gozo y del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros cultos sean controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guió, el que movió a Felipe a ir con el eunuco, tal y como dice Hechos 8. El Espíritu Santo es el que le dijo a Pedro que venían emisarios de parte de Cornelio y que los tenía que recibir. Hechos capítulo 10. El Espíritu Santo es el que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, y luego los envió a Chipre en Hechos 13. El Espíritu Santo es el que guió las decisiones del Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. El Espíritu Santo es el que prohibió a Pablo hablar en Asia y es el que prohibió a Pablo entrar en Bitinia en Hechos capítulo 16. El Espíritu Santo es el que le dice a Pablo lo que le espera en Jerusalén. Y lo que le esperaba en Jerusalén eran prisiones y tribulaciones. Hechos capítulo 22. Más de 40 veces se menciona el Espíritu Santo en los primeros 13 capítulos de Hechos de los Apóstoles. Así que, hermanos, vuelvo a repetirlo, dejemos a un lado lo secundario
lo que no es importante y centrémonos en lo importante. Y lo importante es aplicar también aquellas palabras que se nos recordó el jueves, en Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor y Padre, gracias por este día. Gracias porque tu voluntad, en tu misericordia, en tu amor, podemos venir hoy aquí a reunirnos los hermanos y queremos venir, Señor, con la intención principal y única de darte la gloria, la honra que tú solo mereces. Esa es nuestra principal motivación. Reconocer que no somos nada, reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador, el Sustentador, el Santo, Santo, Santo. Y que si somos algo, es por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque te pareció bien enviar al Espíritu Santo para que esté en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque ya no está con nosotros, no está sobre nosotros, sino que está en nosotros. Queremos, Señor, que nos aumentes la fe, que nos des fuerza, que nos des ánimo, que seamos llenos del Espíritu Santo, para que todos, de manera individual, todos llenos del Espíritu Santo, podamos hacer una alabanza y una adoración como iglesia que sea perfecta y sea de tu agrado. Queremos, Señor, pedirte perdón porque muchas veces nos detenemos, nos paramos en lo que no conviene y nos fijamos más en cosas secundarias, nos fijamos más en el hermano, en lo que pueda hacer mal o lo que nos haya podido hacer, y perdemos de vista lo realmente importante. Queremos, Señor, que nos sigas ayudando. Queremos, Señor, que nos sigas bendiciendo. Y queremos, Señor, que sigamos siendo personas solícitas en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Señor, queremos que bendigas a cada uno de los que estamos hoy aquí. Bendigas a cada persona. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo está en nosotros, nos va guiando, nos va iluminando, nos va ayudando. Si hay alguna persona aquí hoy que no te conoce, si hay alguna persona que no te tiene en su corazón como Señor y Salvador de su vida, Señor, que oramos, Señor, para que esa persona pueda arrepentirse de sus pecados y esa persona pueda creer en ti. Gracias, Padre, por tantas bendiciones, por tantas cosas que recibimos de tu mano. Gracias, Padre, porque no estamos solos, contamos con los hermanos, pero contamos, Señor, sobre todo con ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que está en nosotros. Queremos darte la gloria y la honra como tú se lo mereces. Nos acordamos, Señor, también de los hermanos que no pueden estar hoy aquí por viaje, por enfermedad, por trabajo, porque estén fríos en la fe o cualquier motivo que tú conoces. Que tú los bendigas. Especialmente nos acordamos de los hermanos que están enfermos, Señor, como puede ser nuestra hermana Mari, o puede ser Pepe Palomares. También nos acordamos de Laura, allí en Málaga, Señor, que tú también le des sanidad a ella y también le des consuelo, ánimo y de tu paz, Señor, también a las familias que también lo están pasando mal y que están sufriendo. Estamos en tus manos, Señor, y queremos siempre acatar tu voluntad, sea la que sea, y queremos, Señor, de nuevo decir que queremos darte la gloria y la honra que tú solo mereces, en el precioso nombre de Jesús. Amén.